Buenas tardes, hermano. Aquí su hermano Anthony Castillo desde la casa queriendo impartir una palabra de enseñanza, hablando del reino, el hablador del reino. Buenos días, hermano. Hoy vamos a empezar un nuevo tema y esto tiene que ver con el producto del matrimonio. Exactamente, la crianza de los hijos, que es bien importante. Entonces, hermanos, vamos a ver qué dicen las escrituras para descubrir y finalmente entender sobre este asunto, sobre la crianza de los hijos. Bueno, ya que vimos ahora ya lo que es mayordomía y la autoridad y hablamos un poco sobre el orgullo, ahora podemos tener un conocimiento más básico, más concreto, para así saber cuál es la voluntad del Padre con las directrices que nosotros tenemos de cómo criar a los hijos. Entonces, la próxima pregunta que debemos de hacernos es: ¿qué son los hijos para sus padres? O sea, ¿para qué Dios nos da hijos? ¿Cuál es la razón de? Entonces, esta respuesta la podemos ver en las escrituras. Y un verso que me llama la atención es Salmo 127:3. Se lo puse ahí. Un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Entonces, hermanos, si los hijos son un regalo de Jehová, ¿cuál es el propósito de dichos hijos? ¿O acaso es para que ellos nos sirvan a nosotros? ¿Y lo usemos como si fueran bienes personales? ¿O como si fueran bienes inmuebles, bienes raíces? ¿O quizás como ganado, como muchas personas tienen a pensar que los hijos son como ganado, que es para que le den beneficio solamente? ¿O hay algo más? Tenemos que pasar a la escritura a ver qué nos dice, porque ahí que está la respuesta de cómo nosotros debemos de criar a los hijos. Sin embargo, la respuesta es no, si es que tú como padre, si tus deseos y tus caprichos o tus pensamientos o tus intenciones sobre la crianza de los hijos, sobre cómo tú lo vas a criar, van en contra de Dios, o sea, estás siendo egoísta a la voluntad de Dios, pues la respuesta es no, porque los hijos no son como un retiro como muchos padres tienen, que dicen, no, yo voy a tener 10 muchachos, y estos muchachos, uno va a ser pelotero, el otro va a ser doctor, ya yo cuando esté viejo ellos me van a mantener, yo no tengo que darle un palo. No está mal que los hijos te ayuden, pero esa no es la intención. Tú tienes que proveer riqueza para los hijos, no los hijos para los padres. O sea, ese es el diseño de Dios. Porque acuérdate, hermano, que en ninguna parte de las escrituras dice que Dios quiere cumplir tus deseos. Si tus deseos no van alineados a la palabra eterna de Dios, pues Él nunca lo va a cumplir, porque el plan de Dios de crear una familia en la tierra y de darle autoridad y delegarle todo el poder era para que se manifestara la voluntad de Él, porque la voluntad de Dios es perfecta. Incluso cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad no nos va bien. Miren qué lío estamos, mira cómo a la dan desobedecer, miren en qué rollo estamos ahora. Entonces la voluntad del Padre sobrepasa nuestra máxima expectativa de la vida, de una forma que nos da más felicidad de lo que esperamos. Pero eso viene de Él, no de nosotros. Y recalcamos, hermano, Dios no quiere cumplir tu propósito, porque ninguna de la Biblia dice que Él quiere cumplir tu propósito, porque tus propósitos son vanidades. Ahora, tus propósitos en Él son eternos, porque la palabra de Dios y Él son eternos. Ahora, hermano, analicemos brevemente qué dicen las escrituras para ver qué quiere Dios con nuestros hijos. Y si leemos rápidamente unos cuantos versos y lo analizamos, mire, vamos a ver y vamos a tener un entendimiento mejor de cómo criar a los hijos. Entonces, le vamos a poner el primer verso, es Proverbio 23, 13 al 14. Y dice así: no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigará con vara y librarás su alma del Seol. Ahora, ¿por qué digo esto? En lo personal yo he vivido esto. Yo sé que la corrección a tiempo te ahorra muchos dolores de cabeza. Y yo sé que muchos de ustedes también. Pero para reforzar este principio que está escrito en Proverbio 23, yo le quiero leer una declaración que hizo John Cochran, que fue un sentenciado a la pena de muerte, creo que fue por inyección letal. Esto fue un artículo que yo encontré en línea. Y mire lo que dijo este señor antes que lo ejecutaran.
Yo se lo puse en inglés, pero abajo está la traducción y le puse el link. Y dice lo siguiente. Dice: quisiera disculparme con la familia de la víctima por todo el dolor que yo le he causado. Quisiera decirle a mi familia que los amo y espero verlos a ellos pronto. Señor Jesús, gracias por darme la fuerza y el tiempo en mi vida para encontrar a Jesucristo y ser perdonado por todos mis pecados. Gracias por los cambios que me diste en mi vida, por el amor y la cercanía de mi familia y mis hermanos y mis hermosas hijas. Gracias por usarme. Wow, esto es bien poderoso, bien fuerte. Tú sabes lo que es tú estar a segundo de que te ejecuten y tú es tener ese pensamiento frío, pensando en la eternidad. O sea, mire lo que hace la disciplina. Ahora, nosotros no sabemos si él había sido instruido cuando niño en la palabra de Dios o no. O sea, no tenemos información según esto. Sin embargo, podemos ver que cuando la palabra de Dios entra en tierra fértil, ¿ok? Pues da fruto de arrepentimiento y acción de gracia. Se dio cuenta que él dio gracias a Dios por sus hijas y su familia. Acción de gracia. También podemos ver y decir que las personas que están allegadas a este Señor en las últimas horas de su ejecutación, obviamente si este fue el caso, claro, no lo sabemos, pero fueron personas usadas por Dios para prepararlo a fin de que se muera con el Señor, en dado caso que fuera así. Ahora, sea cual sea el caso, debemos de recordar que nosotros no tenemos el control de cómo serán las vidas de nuestros hijos. Recuerde eso. Por otra parte, sí tenemos el control por la parte más importante de sus vidas, la educación. El cómo modelamos y le disciplinamos. O sea, cómo te le modela a su hijo y cómo te lo disciplina le va a afectar su futuro. Eso no es que no, eso es así. ¿Me entiende? Eso lo marca a ellos. Así como una mala experiencia marca a cualquier ser humano, un buen ejemplo, una buena palabra, un buen testimonio marca a un muchacho, aunque sea a lo último que se convierta en un delincuente, pero a lo último dice la palabra de Dios. Miren, en Proverbio, él clama al Señor, reconoce, porque eso fue tierra fértil. Esa palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces, hermano, todo depende de nosotros. La vida de sus hijos está en sus manos. Cómo usted lo disciplina, cómo usted le modela, eso depende de usted. Eso depende. Eso no es de que Dios mío, arréglame este muchacho. No, esa es responsabilidad suya, no de Dios. Dios te da las instrucciones, tú las sigues, decides si para vida o para muerte. Ese es problema tuyo. Por lo tanto, hermano, ahora vamos a ver la otra parte de este proverbio de 23. Y es que este proverbio va a ser entendido de 1.000.000 de manera diferente. ¿Por qué digo 1.000.000 de manera diferente? Por decir un número. Porque todo depende cómo tú fuiste criado. Exactamente. Por ejemplo, yo he escuchado de padres que dicen que cuando eran niños, oiga esto, ellos hicieron errores y travesuras como todos los niños lo hacen, muchachada, y sus padres le dieron una buena pela. Ahora, ¿qué es una pela? Porque, ¿verdad? Es como que yo diga hoy en día que es una pela hoy en día y que es una pela en 50 años atrás. Yo estoy seguro que hay una gran diferencia en la crianza. Y usted puede preguntarle a sus abuelos, a sus padres, a sus tíos, y usted se va a dar cuenta que sí. Y yo sé que ustedes lo saben, porque sabemos, hemos escuchado esos cuentos. Ahora, yo una vez le pregunté a unas personas, y digo, ve acá, fulano, fulana, ¿qué es una pela? ¿Cómo fue esa pela? Supuestamente. Y cuando yo les pregunté y ellos me dieron la respuesta, yo me quedé sorprendido de la magnitud del castigo. Mire lo que yo escuché. Mire, oiga esto. Dice, mi papá me quemó los pies por tal y tal cosa, porque me comí algo, porque corté una matica, porque hice esto, o se me cayó una cosa. O sea, bobería. Oiga esto, me dieron con un palo hasta que bañarme en sangre, con mi propia sangre. O sea, le dieron hasta que lo bañaron en sangre. Es una pela. Ahora, para mi entender, voy a hacer una comparación. Imagínense, voy a usar las leyes estatales de cualquier país, no importa. Yo sé que van ahí más o menos, en ciertas áreas. Si una persona que tira basura, le dan una multa, ¿verdad? ¿Te imaginas que una persona que tire basura
le den 30 años de cárcel, igualmente que a una persona que asesinó o violó a una niña? ¿Usted cree que es justo que una persona que tiró una basura le den 30 años de cárcel y una gente que mató a una niña, que violó, que hizo un crimen horrible, que se lo merece, le den la misma cantidad de tiempo que el otro? Ya está viendo por dónde voy. O sea, el castigo, tenemos que entender que, ok, el proverbio dice que lo castigue y lo discipline, pero tú tienes que entender y tener conciencia de el castigo, todo depende de los hechos. Igualmente como la pena, cuando alguien rompe una ley, a ti no se te puede meter preso por 30 años porque tú discutiste hablando solamente verbalmente con un policía. Está bien, máximo te dan una multa y un día preso, pero no se te puede meter 30 años, porque entonces tú si tú llevas esas leyes, si tú llevas ese régimen en tu casa de castigar así, como le daban en los tiempos de antes, tú lo que tienes una dictadura, y Dios no te llamó a tener una dictadura en tu casa. Dios te llamó a que tú fueras un gobernante y manifestara el reino de Dios en la tierra, en tu casa, enseñando con amor, que hablamos muchos de eso. Entonces, para eso tú tienes que tener muchas heridas sanas. Tú tienes que saber y entender y ser iluminado en lo que es el amor de Dios, la paternidad de Dios. Por más que tú lo leas, hasta que Dios no te lo revele, tú no puedes caminar en eso. Entonces, cada violación de la ley requiere un castigo diferente. De la misma manera, cuando un niño comete un error, ya sea por desobediencia, rebeldía, por ignorancia o por sus emociones lo controlaron, muchachos a veces se enojan y actúan según las emociones porque lo controlan. Eso incluso pasa en adultos, ¿cómo no va a pasar en un muchacho? En fin, pueden haber muchísimas razones por cuál ellos cometieron ese hecho. El no hacer diferencia entre estos factores, y esto es sin contar si esta acción del niño fue por influencia espirituales, que eso es otra dimensión, ya eso es otro juego, ya usted se imagina. Entonces, padre, yo le pregunto algo: ¿qué tipo de gobierno tiene usted en su casa? ¿Dictadura o el reino de Dios en su casa? ¿Estás estableciendo el reino de Dios con hechos a tus hijos? O sea, es fácil agarrar la Biblia, leer, mandarlo a la iglesia y tú quedarte sentado viendo televisión, pero ¿estás tú haciendo tu parte? ¿O solamente eres pura boca? Habla, pero tú no haces. Tienes que tener en cuenta, Dios te va a pedir cuenta a ti por eso. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de corregir a nuestros hijos? Porque de esto se trata este tema. Entonces, la respuesta es la siguiente, y ya se les he dicho. Es de la misma forma de que los dedos de la mano son todos diferentes. Igual, todos los hijos son diferentes y requieren, hasta un mellizo, tienen carácter diferente. Tú tienes que saber cómo corregir a cada uno. Para eso tú necesitas intimidad con Dios, para que tú puedas analizar el por qué el niño hace tal cosa, tal acción. Por eso tú necesitas conectarte. ¿Me entiendes? Por esta razón, debemos de reconocer que si los hijos son de Dios, y Él es quien nos entregó los hijos en nuestras manos, para que hiciéramos un trabajo, ¿ok? Y que la magnitud de cómo tú lo hagas, como tú hagas ese trabajo, está en proporción de qué tanto tú conozcas y modeles los tesoros del reino, o sea, el pensamiento de Dios, su palabra. Ojo, no estoy hablando de que usted se aprenda la Biblia y la memorice y que esté citando cita bíblica por cada cosa, porque eso no sirve. Eso es solamente que usted tiene buena memoria. Si tú no vives, si no aplicas y tú no tienes revelación de la palabra de Dios, de nada te sirve, aunque tú tengas un doctorado en teología y que yo cuánto. Hermano, hasta aquí es la clase de hoy. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Lo veo en la Congregación Cristiana del Amor con nuestro pastor Fernando y Sonia Noyola. Bendiciones.